Hola a todos, nosotros somos Cristian Suárez, Juan José Arizala y Jeffrey Flores. Hoy vamos a hablarles sobre la vivienda de interés prioritario en el marco de la política pública de vivienda nacional. Partimos de la premisa de que la vivienda de interés prioritario ha revictimizado a las personas beneficiarias de esta estrategia, que en general son víctimas del conflicto y personas que han sido afectadas por calamidades públicas y que se encuentran en alto riesgo no mitigable. Asimismo, retomamos a TIDMUS en la medida en que esta política social responde a un modelo de política residual en la que ni el mercado ni la familia ha sabido subsanar las necesidades del individuo. Asimismo, este video tendrá una estructura que corresponde a, primero, una introducción, segundo, unos objetivos, tercero, una reseña histórica de la vivienda en Colombia, cuarto, un marco jurídico de BIS y BIP, quinto, la vivienda de interés prioritario en el caso de Llano Verde, sexto, unos alcances y limitaciones de la estrategia, séptimo, algunas conclusiones y recomendaciones, y octavo, un video anexo y una entrevista que se realizó en el barrio Llano Verde. Contemplamos pues que la vivienda de interés prioritario es una estrategia de la política pública de vivienda y que va encaminada a personas en extrema pobreza y que se da mediante el instrumento de subsidio en especie. Se enmarca esta estrategia en el gobierno específicamente del expresidente Juan Manuel Santos y su bandera de las 100.000 viviendas gratis. Tenemos entonces tres objetivos fundamentales. El primero es describir la estrategia de vivienda de interés prioritario. El segundo será identificar las problemáticas que busca resolver la estrategia. El tercero será indagar los alcances y las limitaciones en el diseño e implementación de la estrategia de vivienda de interés prioritario. Mi nombre es Cristian Suárez y dentro de los objetivos que nos trazamos es importante tener en cuenta que el análisis de toda política pública es de suma importancia identificar el marco jurídico que la rige. Por eso vamos a analizar cuál es el marco normativo de esta política pública de vivienda de interés prioritario, ya que conforme, por ejemplo, el artículo 6 de la Constitución, los servidores públicos y los particulares son responsables por infringir la Constitución y las leyes, pero exclusivamente los servidores públicos son además responsables por la omisión o esta limitación en el ejercicio de sus funciones. Entonces, en este ejercicio de buscar soluciones a problemas que considera el gobierno, pues debe respetar todo el marco jurídico que lo rige. En ese sentido, respecto de la política pública que estamos analizando, debemos analizar primero instrumentos de derecho internacional. El primero es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948, una vez termina la Segunda Guerra Mundial. Y es que en esta declaración, en el artículo 25, numeral primero, se consagra que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido y la vivienda. Entonces se contempla en esta declaración la vivienda como un nivel de vida adecuado que se le debe garantizar a los ciudadanos por parte del Estado. Sin embargo, es necesario resaltar que esta declaración no tiene una fuerza vinculante directa dentro del derecho doméstico. Sin embargo, no sucede lo mismo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ambos adoptados el 16 de diciembre de 1966, ya que estos sí son tratados multilaterales que fueron aprobados por Colombia a través de la Ley 74 de 1968. Este sí tiene carácter de tratado y no simplemente de declaración, como es el anterior instrumento que hemos explicado. En estos dos pactos, en el artículo 11, numeral primero, determina que los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí, su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados.
Entonces, en este tratado multilateral que adopta Colombia a través de una ley, la aprueba, sí es obligación para el Estado colombiano garantizar estos derechos. Ya en el derecho colombiano, en la Constitución Política que se adopta en 1991, adoptamos un modelo de Estado como Estado Social de Derecho. Y eso tiene implicaciones muy grandes, ya que es un Estado que no solamente va a garantizar derechos liberales clásicos como la vida, la libertad y la propiedad, sino que además va a garantizar unos derechos sociales, económicos y culturales, los cuales están consagrados en el capítulo segundo del título segundo de esta Carta Política que nos rige como nación. Entre ellos está el artículo 51, el cual consagra que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fija las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social. Entonces, como esto es una consagración de principios, de derechos, de carácter político y ético, pues esto va a estar regido es a través de leyes o el desarrollo de estos principios va a tener un ámbito legislativo. Si bien el ámbito legislativo que rige la política pública de vivienda en Colombia es bastante amplio, queremos resaltar dos leyes, las cuales consideramos cruciales en este asunto. Y la primera es la Ley 3 de 1991, una ley muy reciente bajo la nueva Constitución, la Ley Tercera, y en ella se tiene un paradigma mucho más neoliberal. Se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, el cual es integrado tanto por entidades públicas como privadas, los cuales cumplen funciones conducentes a la financiación, construcción, mejoramiento, rehabilitación, habilitación y legalización de títulos de vivienda. Pero consideramos que tiene un paradigma neoliberal porque está basado sobre todo en el crédito y la participación directa del mercado en la solución del problema del déficit habitacional que tiene Colombia. La segunda ley es la Ley 1537 de 2012, adoptada el 20 de junio ya en el gobierno de Juan Manuel Santos, y en esta ley hay una gran diferencia y es que se vincula mucho más al Estado y además implementa elementos cualitativos que no fueron tenidos en cuenta en esta Ley Tercera de 1991, como por ejemplo el acompañamiento psicosocial a las familias beneficiarias del subsidio. Esta ley ya no solamente contempla viviendas de interés social, sino que también comprende viviendas de interés prioritario, que son las viviendas que estamos tratando de analizar en esta política pública, que están destinadas a las personas más necesitadas, como por ejemplo las víctimas, ¿sí? Se reconocen más de 8 millones de víctimas, hay una política pública de víctimas desde la ley 1148 del 2011, entonces se crea también unas viviendas de interés prioritarios dirigido para personas más necesitadas, de acuerdo al CISBEN entre otras, pero también para las víctimas. Entonces son caracteres que no se tenían en la ley anterior. Además, se comprende también las entidades territoriales. Por eso, a nivel municipal, y en virtud de principios constitucionales como la coordinación y concurrencia entre la nación y las entidades territoriales, hay dos acuerdos municipales de la alcaldía del Consejo de Santiago de Cali que queremos resaltar. Y el primero es el acuerdo 0367 de 2014, el cual fija una tasa de interés remuneratorio para créditos de vivienda de interés prioritario y de interés social, los cuales son otorgados por la Secretaría de Vivienda Social y el Fondo Especial de Vivienda. El segundo instrumento normativo de carácter municipal es el acuerdo número 0404 de 2016, el cual crea un subsidio municipal de vivienda de interés prioritario y social, y también deroga totalmente el acuerdo que también tenía beneficios en este tipo de política de vivienda, pero que era del año 1999, que es el acuerdo 049, y además se dictan otras disposiciones. En estos dos acuerdos municipales se evidencia la coordinación y la concurrencia entre una entidad territorial
como es la alcaldía de Santiago de Cali o el municipio de Santiago de Cali, frente a una política pública de vivienda de interés prioritario que se rige desde el nivel nacional. Bueno, la vivienda de interés prioritario desde el caso Llano Verde, haciendo una línea programática, por así decirlo, de donde se desprende la vivienda de interés prioritario, tendríamos en una primera fase a la Política Pública Nacional de Vivienda. De allí se desprende el programa de vivienda gratuita y de allí la estrategia en cuestión, que es la vivienda de interés prioritario, que contempla como su instrumento el subsidio familiar de vivienda en especie, SFBE. Como objetivos de la vivienda de interés prioritario, tendríamos que buscar dotar y facilitar el acceso a la vivienda a la población socialmente más vulnerable, que además de su difícil situación económica, no teniendo los recursos o medios para adquirir una vivienda, se encuentren afectados por una calamidad pública o habitando una zona de alto riesgo. Asimismo, pretende promover, por así decirlo, mediante todo un sistema especializado y focalizado, el desarrollo urbano y territorial. Entonces, podríamos decir que otorgando vivienda a título de subsidio en especie a la población que cumpla con los requisitos de priorización que se establezcan por los municipios, y buscando también la mitigación de emergencias y la reparación a las víctimas de desplazamiento como ejemplo, este programa encuentra su objetivo más próximo, que podríamos decirlo entre comillas, es la superación a la pobreza extrema, en términos muy generales. Dentro de los indicadores que podemos analizar en la estrategia de vivienda de interés prioritario, podríamos hablar de 2 en el diseño y 2 en la implementación. En el diseño podríamos encontrar la línea de pobreza, estableciendo los topes máximos para los cuales una persona podría ser potencial beneficiaria de una vivienda de interés prioritario. Para el caso de Cali, dentro de un ejercicio de delimitación que se permite la vivienda de interés prioritario por municipios, se establece en el municipio que es hacia menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y lo que podríamos establecer como los estratos 1, 2 y 3. Eso es lo que nos dice el acuerdo municipal en cuanto a la delimitación. Ahora, también podríamos encontrar, ya siendo un caso un poco más general, no tan cuantitativo, un indicador como lo es el alto riesgo no mitigable. Las personas que se encuentran en situación de alto riesgo no mitigable también son potenciales beneficiarios de la vivienda de interés prioritario. Bueno, aquí ya podemos ver lo que hablábamos sobre y lo que podemos llamar mejor como una centralización programática y una descentralización de instrumentos de la estrategia de vivienda de interés prioritario. Y es que desde elementos jurídicos nacionales como leyes ordinarias o leyes marco, que permiten, que nos hablan de los objetivos y las facultades de la Política Pública Nacional de Vivienda en términos generales, pasando por leyes específicas que ya crean la estrategia, hasta leyes de Plan Nacional de Desarrollo que especifican los topes de los precios, hasta los decretos también nacionales que demarcan municipalmente y que facultan a los municipios para que en los POT ya se hable de la ubicación, de la priorización que les van a dar a las viviendas de interés prioritario. Llegamos ya a una descentralización en los acuerdos, el acuerdo más importante, el 0404, que crea el subsidio de vivienda de interés prioritario en Cali, y en proyectos de inversión como los que tenemos aquí, que son los que ya es la materialización de la construcción de viviendas de interés prioritario, como es el caso de Llano Verde, que es el número 0403-6399. Proyectos de inversión que se permiten desde una interlocución que va centralizada programáticamente y descentralizada instrumentalmente. Esto en la planeación, en la ejecución y en la priorización de las viviendas de interés prioritario. Hola, estamos en Llano Verde.
justamente en el puesto de salud de Llano Verde. Este es un puesto de salud que lleva alrededor de 5 años inconcluso. Es uno de tantos elefantes blancos que conocemos alrededor de la vivienda de interés prioritario. Esto es una de las tantas limitaciones que tiene el programa, porque da cuenta de que no hay una vivienda digna, de que no hay un derecho a la ciudad de las personas y que puede implicar también una revictimización de las personas que en general son víctimas del conflicto armado. Bueno, los alcances y limitaciones del diseño y la implementación. Tenemos varias, las más importantes que hemos resaltado acá. La definición del problema, la perspectiva de pobreza desde la cual se diseña la estrategia es la pobreza como ausencia de casa, ausencia de vivienda o ausencia de dinero, de recursos, aunque desde la ausencia de recursos es donde se inicia a analizar la población objetivo. Una limitación entonces sería allí que no se ve una multidimensionalidad de la pobreza, sino simplemente una limitación económica, pero ni incluso esa solución a la limitación económica tampoco la entrega de vivienda la soluciona. Los recursos jurídicos, la celeridad, la eficacia y la coordinación, que a pesar de tener un marco normativo extenso no permiten una coordinación entre distintos organismos e instituciones descentralizados y centralizados, así como la celeridad y la eficacia en la entrega, en la construcción de las viviendas de interés prioritario. Alcance la priorización según el municipio que se permite con el marco normativo es que sean los municipios los que prioricen la población, prioricen la ubicación de las viviendas de interés prioritario. Las estrategias otro alcance podríamos también ver como la estrategia de BID es un modelo híbrido que también es que así como es centralizado es descentralizado, es así como es top down es bottom up. Y otra limitación, podríamos hablar de la superación de la pobreza o el déficit habitacional, que realmente se está solucionando, si es el déficit habitacional o es real la superación de la pobreza en la ciudad. Y finalmente el seguimiento y la atención a las BID es una limitación reiterada, donde prácticamente estaríamos hablando de una estrategia que se limita a entregar vivienda sin un seguimiento y una atención a los problemas y a las quejas constantes de la comunidad. Bueno, finalmente como conclusiones tenemos que la estrategia de vivienda de interés prioritario debe ser evaluada y corregida en torno a, primero, se desentiende de las personas beneficiadas, esto en cuanto a la adjudicación del subsidio en especie. Aquí podríamos compararlo con lo que decíamos anteriormente de una estrategia que se limita meramente a entregar una vivienda. Segundo, hay una tendencia, por lo menos en nuestro caso de estudio, a la revictimización, lo que pudimos observar en Llano Verde, donde nos ponemos en cuestión qué tanto una vivienda puede llegar a considerarse o que puede llegar a aportar una vida digna y en qué medida las personas también pueden disfrutar de lo que es el derecho a la ciudad. Ya hablamos de las limitaciones de la ubicación periférica y etcétera. Tercero, no tiene en cuenta elementos que permitirán salir de la pobreza extrema a las personas beneficiadas del subsidio en especie. Esto en cuanto a la concepción de pobreza de la que nace en el diseño la misma estrategia, desde un límite de pobreza monetaria, pero incluso esa pobreza monetaria no llega a superarse, por lo mismo que mencionábamos anteriormente, en donde el caso de vivienda no solucionaba directamente ni siquiera los ingresos de las personas. Entonces no se tiene en cuenta también una concepción multidimensional donde la dimensión urbana es fundamental y es lo que hemos recalcado en el caso Llano Verde. Y finalmente, una oscilación entre lo normativo y lo interesadamente político que podemos observar en el marco normativo. Algunos instrumentos, si bien son muy específicos y muy descentralizados, otros dejan una puerta abierta para que los intereses políticos puedan jugar un poco con lo que se determina de la estrategia de vivienda de interés prioritario. Por ejemplo, dentro de los planes de ordenamiento territorial, qué estrategias están en cuanto a su ubicación y priorización, o dentro de los planes nacionales de desarrollo, cuáles son los topes máximos y cómo estos pueden entrar o no a
a facilitarle o hacer favores, por así decirlo, a los gremios de constructoras que pueden estar interesados en estos proyectos.